Hola, una vez más. Hoy vamos a hablar sobre incompatibilidad sanguíneo-feto-materna. Yo soy la doctora Geraldine Boto, soy jefa de trabajos prácticos de la unidad docente del Hospital Juana Fernández. En la última diapositiva van a encontrar mi mail por si quieren hacerme alguna pregunta y si no también en los encuentros virtuales que están programados. Bueno, vamos a hablar sobre generalidades. Los glóbulos rojos, las hematíes, existen diferentes proteínas, ¿sí? que nos hacen diferenciarlos. O sea, tenemos los antígenos A, nos hace el grupo A, grupo B, y si no lo tienen, es el grupo O, sería el sistema ABO, ¿sí? Y tenemos varios sistemas. Tenemos el sistema RH, que el RH se tiene o no se tiene el antígeno D, y eso es lo que hace que la persona sea RH positiva o no lo sea, y el antígeno D es el más frecuente porque es el más inmunógeno, ¿sí? Y dentro del sistema de RH se contemplan 5 antígenos determinantes que va con D mayúscula, D minúscula, C. Esos son los fenotipos. Entonces, un paciente, una persona, es RH positivo, puede tener diferentes estos genotipos que recién les nombré. O sea, tiene D mayúscula en los dos, es positivo sería, ¿sí? Este no podría llegar a ser el D minúscula, es que es negativo, y así. Entonces, acá en esta fotito, creo que se entiende bien, o sea, un padre es positivo y la madre es positiva, pueden tener hijos, por supuesto positivos, pero pueden llegar a tener un hijo negativos si tienen esta D chiquita, ¿se entiende? Esta D también puede ser una expresión débil de la D. Estas son cosas más que nada porque hematología a veces expresan, dice, sí, antígeno D débil, es positivo, débil, pero lo es, ¿sí? Bueno. Eso era una leve introducción de cosas que yo sé que ustedes ya vieron, pero siempre es bueno refrescarlas. Lo que vamos a hablar hoy en sí es esto, es la incompatibilidad sanguínea materna-fetal. ¿Qué es en sí? Es que la madre hace anticuerpos con algo que es presentado por el feto, por el bebé. O sea, es una enfermedad fetal o neonatal de carácter inmunológico producida por la isoinmunización materna a factores antigénicos de los glóbulos rojos fetales. La causa más frecuente es por la sensibilización al sistema RH, como les dije antes. Pero como saben, hay varios sistemas. Está también el sistema Alkel, el Lewis, hay varios. Estos son, por supuesto, todos pueden traer isoinmunización, pero el más inmunogénico es el antígeno D. Entonces, ¿esto qué ocurre? En personas que tienen diferentes tipos de sangre. Entonces, estas moléculas actúan como antígenos. Entonces, un feto tiene un antígeno sanguíneo desconocido para la madre, o sea, la mamá es RH negativa, ese bebé es RH positivo, eso genera como un antígeno, entonces eso le genera anticuerpos a esa mamá, ¿sí? Entonces, los anticuerpos presentes en el plasma reaccionan contra esos antígenos y provocan la aglutinación de las hematíes, y eso causa su posterior destrucción. Entonces, en este cuadro es como, quiero hacerles como una introducción y un leve resumen. Entonces, sabemos que la severidad de la isoinmunización o la incompatibilidad sanguínea materna depende del grado de incompatibilidad. Y tenemos varios factores responsables, el sistema ABO, el sistema RH y los otros, ¿sí? Los otros, ¿quiénes son? El sistema Lewis, que es es frecuente, pero no tiene una gran significación clínica, porque la IgM no atraviesa la placenta. Y otros, con importancia clínica, el KEL, el DAFI, KIDS, son más atípicos. Pero para que vean esto, tenemos 43 antígenos potenciales de producir enfermedad hemolítica. Y también tenemos el sistema ABO. El sistema ABO es el más frecuente de la incompatibilidad, ¿sí? Porque las mamás son seropositivos y los bebés son A o B, o AB,
¿sí? Entonces tenemos anticuerpos naturales anti-A o anti-B, pero esto sí, por supuesto, causa significancia clínica, pero hace una anemia leve y es una poca especificidad antigénica ABO, ¿sí? Entonces, para que lo que les quiero que les quede claro es que la incompatibilidad sanguínea materna no es solo por RH, ¿sí? No es solo por el antígeno D. Entonces, cuando hablamos de incompatibilidad sanguínea materna, puede ser ocurrida por cualquier sistema. Sistema ABO, Lewis, Kell, Duffy. El RH no es que sea más frecuente, es más frecuente, recién lo hablamos, que es el sistema ABO, pero el RH es el más inmunogénico, ¿sí? Eso espero que yo haya sido clara. Bueno, entonces, ¿cuál es la etiología? ¿Cómo es que se puede producir esto? Los mecanismos pues, son, más que nada en nuestra materia en este momento, de origen tocoginecológico la mayoría. O sea, después de un parto, después de haber perdido un embarazo, después de haber perdido un embarazo ectópico, de hacer alguna técnica invasiva médica con una amniocentesis. La amniocentesis es la punción del líquido amniótico, ¿sí? Y por supuesto, si esa mujer recibió una transfusión o drogas. Estas causas le pueden generar anticuerpos anti-RH, por ejemplo. Entonces, después esa mujer se queda embarazada y ya tiene los anticuerpos y ahí es donde ocurre la enfermedad hemolítica en sí. Bueno, entonces, vamos a hacer una clasificación. Entonces, tenemos las pacientes embarazadas en el consultorio, vemos, siempre tenemos que pedirle el grupo y el factor. Si es RH positivo, acá puse consultorios externos, o sea, sigue por control de consultorios obstétricos normales. Ahora, si es RH negativa, no significa que tenga que tener sí o sí algún control especial, porque si es RH negativa y le hago la prueba de Coombs, que ahora vamos a hablar, y es negativa, la controlamos y repetimos una vez por mes la prueba de Coombs por si llega a ser alguna reacción en ese tiempo, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo la paciente que es RH negativa, tengo que evaluar el RH de la pareja, del papá de este bebé. Si la mujer es RH negativa y el papá es RH negativo, por supuesto continúa control porque va a ser un RH negativo. Ahora, si este hombre es RH positivo y ella es RH negativo, por supuesto tenemos que pedir la prueba de Coombs, sería la PCI. Si llega a ser negativa, es control cada 30 días, y esperemos que siga así. O si llega a ser positiva, bueno, ahí tenemos que ver el dosaje de anticuerpos. Bueno, clasificación. La clasificación de la enfermedad hemolítica en sí se divide en 3 grados y depende de la afectación fetal, porque ya estamos hablando de la enfermedad. O sea, grado 1 cuando menor afectación tiene, grado 3 cuando más afectación tiene. Entonces, afectación fetal mínima permite llegar con el embarazo a término. Por lo general hace una anemia leve. Ahora vamos a ver bien los controles igual. Grado 2 ya puede tener una anemia moderada, severa, la afectación fetal ya es más severa, indica la necesidad muchas veces de interrumpir el embarazo antes y bueno, vamos a ver dependiendo del momento. Y en la A3 es muy severa, muchas veces hay que interrumpir el embarazo sin llegar a poder madurar y ese es el caso para tratar de evitar el hidrops o la muerte fetal. Bueno, la enfermedad hemolítica perinatal, ¿por qué es que llegamos al hidrops? O sea, tenemos una hemólisis, ¿sí? Por lo que hablamos recién de la aglutinación. Eso provoca una anemia fetal. La anemia fetal me puede afectar a nivel del corazón una insuficiencia cardíaca congestiva. Eso me aumenta la presión venosa central. A nivel del hígado fetal, disminuye la síntesis proteicas y aumenta la presión portal. A nivel sistema capilar, aumenta la presión hidrostática y aumenta la permeabilidad. ¿Eso todo qué hace? Un edema, una citis
y otras colecciones líquidas, y eso hace el hidrops fetal. Bueno, entonces el diagnóstico es la prueba de Coombs indirecta. Eso investiga la presencia de anticuerpos anti-RH en sangre materna en un medio aluminoso. Esto detecta la presencia de anticuerpos antieritrocitarios no unidos in vivo. En cambio, la PCD, o sea, la prueba de Coombs directa, emplea anticuerpos para detectar, antiglobulinas para detectar anticuerpos antieritrocitarios, pero in vivos, o sea, unidos a los eritrocitos. Esto es cuando nace el bebé al recién nacido. Ahí, esto se ve después en el recién nacido. Es ahí de sangre de cordón inmediata. Bueno, y ya que yo les había nombrado para detectar los otros, el DAFI, el KEL, el KID, se hacen en 2 fases, esto es algo más de laboratorio, que se enfrentan los anticuerpos frente a las hematíes para provocar la unión, y posteriormente se añade la antiglobulina hemaglutinante. Pero entonces el diagnóstico en sí es la prueba de Coombs indirecta. Esto es embarazada. Ahora, la PCD es como más confirmatoria, pero hay muchos casos, ¿sí? Hay veces que nacen en cualquier lugar del país y nunca se habían hecho una PCI, le hacen el grupo, entonces ven ahí la PCD, entonces ahí se ve si realmente hizo anticuerpos o no en este embarazo. Entonces eso va a determinar si se va a hacer la profilaxis o no. Ya vamos a hablar. Bueno, entonces el dosaje, la prueba de Coombs hace este dosaje semi-cuantitativo de los anticuerpos. O sea, cuanto más diluciones, más anemia fetal estamos hablando. Entonces, si ya tenemos una dilución mayor a 1,32, 2,56 o más, ¿no? Eso ya es más, estamos hablando de mayor severidad de la hemólisis, ¿sí? Bueno, eso será de laboratorio. Ahora, diagnóstico de anemia fetal en sí. Tenemos métodos invasivos y no invasivos. Los invasivos es la amniocentesis, o sea, la punción del líquido amniótico, o la cordocentesis, ¿sí?, del cordón umbilical. Y los no invasivos es el monitoreo fetal, la ecografía y la ecodoppler. La ecografía. Bueno, acá estamos hablando entonces de los métodos invasivos. Es la amniocentesis, que es la punción del líquido amniótico. Y en este cuadro es el gráfico de Lilley, acá tenemos al doctor Lilley. ¿Qué es lo que queremos ver? Estudia la densidad óptica del líquido amniótico sometido a la luz de distintas longitudes de onda, ¿sí? Y eso nos interesa, la absorbencia de la luz a nivel de las 450 milimicras de longitud de onda, y eso corresponde a la bilirrubina. Entonces esto lo va a dividir en 3 zonas, A, B o C, pueden verlos en algunos libros como 1, 2 y 3, y en eso en sí es lo que nos sirve el gráfico de Lilley para ver lo del líquido amniótico, para ver en qué zona está, cuanto más la C es la más grave, y en esto ayudarnos a determinar si tenemos que finalizar o no. Entonces, las zonas que se dividen es, la zona A quizás es la más que podemos controlarla y que no tenemos que actuar. La amniocentesis se tendría que hacer por lo menos cada 3-4 semanas. Si me dan una zona B, acá llaman B1, B media o zona B2 y C. Las otras que pueden ser 1, 2 y 3 sería 2 baja y 2 alta. Bueno, yo según donde ustedes lo lean, pero en sí es lo mismo, es según en qué zona está, vamos a controlarlo más seguido. En esta ya es conducta. Entonces, si está en la zona A, podemos decir, bueno, lo seguimos controlando. ¿Cómo controlamos? Ahora es con lo que vamos a seguir, con el monitoreo, las ecos, y vamos viendo que no haga ese hidrops que hablamos antes. Bueno,
Ahora, la cordocentesis. La cordocentesis, entonces, es como les dije antes, es la punción del cordón, ¿sí? O sea, antes era acá, la punción del líquido amniótico. Ahora es del cordón. En sí, esto se hace previo a una transfusión intrauterina, que es donde vamos a hablar en tratamiento, la TUB. Pero ya que vamos a hacer una TUB, tenemos que saber con qué hematocrito arrancamos. Entonces, en sí, la cordocentesis nos indica qué grado de anemia está teniendo ese bebé. Por supuesto, hematocrito, hemoglobina, para ver también de dónde partimos, ¿sí? Bueno, entonces ya hablamos de los métodos invasivos de diagnóstico, ¿sí? Sabemos que se van a usar como tratamiento. La aminocentesis me va a ayudar según qué zona estoy, qué conducta tengo que tomar, y la cordocentesis también según el hematocrito, qué cantidad tenemos que transfundir. Pero estamos en diagnóstico. Bueno, ahora en no invasivos, vamos a hablar del monitoreo fetal. El monitoreo fetal, yo creo que ustedes ya tuvieron la clase de monitoreo, es ver que esté reactivo, ven que tienen los dos ascensos en 10 minutos, ver la variabilidad. Esto no se lo van a olvidar nunca. Esto es el monitoreo sinusoidal. Si tiene este tipo de monitoreo, no me va a dejar tomar conducta de maduración, no. Estos son los chicos que se sacan, ¿sí? Que hay que finalizar ese embarazo, porque con este monitoreo sinusoidal no sabemos cuánto tiempo le queda. Si bien lo que les quería mostrar es una foto vieja, pero es muy, muy clara. Bueno, entonces, controles. Seguimos con diagnósticos, ecografías. La ecografía, en sí, toda ecografía nos hace hacer el control de crecimiento, o sea, el perfil biométrico, ver la placenta, dónde está, el espesor, la estructura, el diámetro de la vena umbilical, todo pensando en si tenemos que hacer una transfusión, una cordocentesis o algo. Por supuesto, el volumen del líquido amniótico. Pero en sí, los signos ecográficos de la enfermedad hemolítica son estos: el polidramnios, el derrame pericárdico, la hepatomegalia, la ascitis y edema. Continuando con ecografía y métodos no invasivos, bueno, el ecodoppler de la cerebral media. ¿Qué queremos ver con el ecodoppler? Queremos ver la hemodinamia fetal, cómo actúa en anemia aguda o crónica. ¿Cómo se adapta? ¿Sí? En la anemia aguda hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral y cardíaco y disminuye el flujo sanguíneo en los riñones, intestino y músculo. En cambio, en la anemia crónica disminuye la resistencia en todos los tejidos y aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco, coronario, la circulación aórtica y la cerebral media. Es muy importante el ecodoppler de la cerebral media porque es un método no invasivo que me ayuda a ver esto y con esto muchas veces podemos llegar a evitar o dilatar los métodos invasivos. Entonces, el valor del ecodoppler es que disminuye la viscosidad sanguínea y se incrementa la velocidad del pico sistólico. Entonces, eso es lo que evaluamos, es el pico sistólico. Entonces, se ha reportado una relación entre el pico sistólico de la arteria cerebral media y de la aorta. Entonces, existe una relación entre los flujos venosos y el hematocrito fetal. Entonces, eso está traducido en unas tablas y entonces vemos, según la edad gestacional, vemos el pico sistólico, según cómo nos da. Entonces, cuanto más mayor afectación tenga, mayor anemia fetal vamos a tener. Bueno, entonces, en fetos no hidrópicos, el ecodoppler vascular es un método no invasivo que puede detectar la anemia fetal moderada o severa, acorde con el incremento del pico sistólico en la arteria cerebral media. Entonces, por eso es muy importante, pues es un método no invasivo que me indica indirectamente anemia fetal. Bueno, entonces ya tenemos el diagnóstico de las pacientes. Tenemos que
hacer un tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos? Es inmunológico sobre los anticuerpos circulantes, que es la inmunoglobulina a altas dosis endovenosa, y transfusional, o sea, glóbulos rojos para hacer una recuperación celular, transfundirle intraútero. Entonces, las inmunoglobulinas endovenosas a altas dosis, estos actúan sobre los anticuerpos maternos, o sea, es un mecanismo tipo idiotipo-antidiotipo que hace un bloqueo de los receptores con un feedback negativo. Las dosis son 400 miligramos por kilogramos de día en dosis repetidas cada 21 días. Esto sería un método de tratamiento no invasivo. Entonces, esto se hace para evitar la anemia fetal en pacientes con antecedentes de enfermedad hemolítica severa, por ejemplo, la de grado 3, con hidrops, fetos muertos por RH o transfusiones intrauterinas anteriores, con parejas RH positivas homocigotas. Ahora, el tratamiento transfusional, o sea, tratamientos que actúan sobre la anemia fetal, son las transfusiones fetales intrauterinas. Puede ser vía intraperitoneal o vía intravascular. Se coloca, se transfunde sangre seronegativa, desplamatizada, filtrada e irradiada. Eso es todo preparada según normas transfusionales, ¿no? La cantidad a transfundir es más o menos 80 mililitros por kilogramo de peso fetal. Y acá les puse esta foto para que vean. Este sería el abdomen y esta sería la aguja fetal, ¿sí? Entonces, esto sería intraperitoneal. Bueno, entonces, en cambio, la intravascular es acá a nivel del cordón, ¿sí? En la anterior era a nivel intraperitoneal. En cambio, acá se trata de buscar el cordón. Por eso es muy importante la ecografía, es buscar el cordón, ver cómo está la placenta, si es anterior, si es posterior. Y bueno, en esta foto les marqué, acá ves que está la ascitis y el abdomen fetal. Siempre en los dos casos se trata de transfundir, o sea, es la misma, con el mismo tipo de sangre, seronegativa, la desplamatizada, y las cantidades que se lleguen a hacer. Bueno, este es el cronograma de decisiones, entonces como una especie de repaso y tratar de afirmarles un poco los conocimientos. Entonces, tenemos, la paciente me da Prodecums indirecta positiva. La tengo que repetir cada 3 semanas. Me da una dilución baja y la mantiene en el tiempo. La vamos controlando con la ecografía, con el Doppler de la cerebral media, el monitoreo fetal, que lo podemos empezar lo antes posible que se hace el monitoreo es a partir de las 28 semanas. Pero esto depende de los requerimientos. Si con esto vamos bien, hacemos el parto acorde a la salud fetal. O sea, puede ser parto, puede ser cesárea, todo lo que nos va diciendo el eco, el Doppler y el monitor. Ahora bien, si la repetimos, tenía 1,32, pero me va a 1,64, después se me va aumentando, vamos viendo. Entonces, si me aumentó a 1,64, a 1,128, le hago el ecodoppler, como hacemos acá. Y ahí vemos y vamos controlando. Ahora, sigue aumentando, bueno, ahí vamos a hacer la amniocentesis. ¿Para qué? Para hacer... hacemos la clasificación según el esquema de Lilley y vamos viendo en qué zona está. Y si ya de entrada es una dilución alta, podemos llegar a hacer una cerebral media según la edad gestacional, vamos evaluándola, la hacemos semanalmente, vemos, y si no, ya enseguida tenemos que hacer la amniocentesis y lo clasificamos. Entonces, según cómo lo clasificamos, si sigue estando en la zona A, vamos viendo según los controles de vitalidad y vemos llegar a hacer el parto a término. Ahora, si pasa a una zona B baja, vamos controlándola y según lo que nos va dando el Doppler,
y acuérdense que lo podemos repetir la amniocentesis, también vamos viendo los controles de vitalidad y terminación del embarazo alcanzada la madurez fetal, ¿sí? Ahora, si ya me da una zona alta, sí tengo que volver a confirmar el valor. Y si me confirmó el valor y es una zona C y el feto es maduro, ya está maduro porque habíamos madurado antes o son unas semanas que lo podemos llegar a finalizar, hacemos ya directamente la cesárea. Ahora, si es un feto inmaduro, depende de las semanas, pero que podemos llegar para tratar de hacer la madurez fetal o algo, hacemos la TIU. TIU es la transfusión intrauterina, ¿sí? Que es con la cortocentesis. Y ahí vamos evaluando para finalizar y hacer la cesárea alcanzado la madurez pulmonar. Ahora, yo tengo una paciente que ella ya tuvo antecedentes en un embarazo anterior. Ella tuvo un antecedente de E-drops o un feto muerto intrauterino u otros antecedentes. Les pido la prueba de Kunz, que siempre me van a dar altos, por lo general son altos, y vemos si la pareja es homocigota o heterocigota, y igualmente el tratamiento lo vamos a hacer siempre, si podemos, es hacer gamma-globulinas altas dosis, ¿sí? Si son antes de las 20 semanas, hacemos gamma-globulinas altas dosis. Siempre se recomienda, por supuesto, los controles al inicio del embarazo, pero no siempre nos llegan con semanas adecuadas para poder llegar a hacer una gamma-globulinas altas dosis, ¿sí? Si para dejar homocigota, heterocigota, le hacemos gamma-globulinas de altas dosis. Ahora, muchas veces llegan derivaciones o algo, y bueno, me llegan después de las 20 semanas, le voy a tener que ir haciendo transfusiones intrauterinas hasta alcanzar la madurez pulmonar fetal y poder finalizar ese embarazo antes que haga E-drops o sea un feto muerto. Entonces, el mejor tratamiento de la enfermedad hemolítica es la profilaxis, porque todo esto estamos hablando de tratamientos paliativos, por así decirlo, porque en realidad tenemos que tratar de evitar la enfermedad hemolítica perinatal. ¿Cómo es la profilaxis? Entonces, habíamos hablado que estas cosas a nivel obstétrico, ¿cuándo ocurrían? Tienen un parto, la mujer RH negativa y tiene un bebé que es RH positivo, hay que hacer posparto inmediato dentro de las 72 horas una profilaxis con gamma globulina, ¿sí? Pero son 300 microgramos, no la alta dosis, la de tratamiento cuando tiene enfermedad hemolítica. Esto es algo intramuscular, 300 miligramos y nada más, dentro de las 72 horas. Con esos hacemos una profilaxis muy importante. Entonces, posparto se le hace la profilaxis. Posaborto se le hace la profilaxis. Un procedimiento invasivo, le tienen que hacer una amniocentesis por otras cosas. O sea, una paciente tiene un polidramio, le tienen que hacer una amniocentesis o algo, y ese RH hay que averiguar que sea RH negativa y se tiene que hacer la profilaxis. Y también existe la profilaxis a las 28 semanas, entre las 28 y las 32, embarazada, por la microcirculación feto-materna, ¿sí? Esto ocurre, pero igualmente, por más que la recibió embarazada, nace y ese bebé es RH positivo con PCD negativa, se da la profilaxis, ¿sí? Y por último, les quería comentar esto porque quizás lo oyen. El test de Kleihauer-Betke, detecta los eritrocitos fetales en la embarazada, o sea, en la hemorragia fetomaterna, eso que le comenté recién. O sea, efectúa el conteo de los glóbulos rojos en sangre materna mediante la elución ácida de las hematías maternas. Esto también me sirve para ajustar las dosis de profilaxis anti-D, porque yo le doy 300 miligramos, pero hay veces hay que dar 330. Entonces, muchas veces. Entonces, quedó claro, paciente no se va de alta si no tiene la profilaxis con la gamma globulina. La mujer es RH negativa, el bebé es RH positivo con PCD negativa, se le da gamma globulina 300 miligramos intramuscular. Muchas veces hematología o la citan a la semana, hacen este test y ajustan y ven si es necesaria una profilaxis como de ajuste, ¿sí? Bueno, lo que quiero que le quede claro, como todo en medicina, pero en este caso es verdad que se puede llevar a la práctica, que prevenir es el mejor tratamiento.
si nosotros hacemos prevención y la educación y hacemos la profilaxis, no tenemos que hacer nada de todo lo que hablamos en esta clase. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido clara. Cualquier cosa me mandan un mail aquí.